Buenos días, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo, una bienvenida en este nuevo año, esta nueva semana, augurándoles el mejor de los éxitos en este 2023, pues que venga sobre todo cargada de muchas bendiciones, de salud, de prosperidad para todos ustedes y también para su familia. Y que todos nuestros sueños, nuestros objetivos se cumplan. Todo pues con el trabajo, con las actividades que en el día a día tengamos que realizar, porque si tenemos sueños, tenemos objetivos y no nos proponemos hacer las actividades que nos corresponde hacer para alcanzar esas metas, pues no las vamos a alcanzar. Por lo tanto, hay que trazarnos metas, objetivos, sueños y no perderlos de vista. Y al decir no perderlos de vista, pues tenemos que trabajar en el día a día, pues no las metas y los sueños por sí solas no se realizan. Tenemos que trabajar permanentemente para llegar a ellos. Bien, pues nos acercamos ya a los exámenes del primer parcial, por lo tanto, la siguiente semana, la última hora de la semana, que son los días viernes, y va a ser el día viernes la prueba, ¿no? Para que se sigan preparando tanto para la prueba como para el examen. Espero pues de que todos los deberes, los talleres que se envió pues ya estén para proceder a revisarlos, calificarlos y estar al día con las calificaciones para promediar con la nota pues de la prueba, del examen. Y si todo está cumplido, pues no vamos a tener ningún inconveniente. Bien, como siempre, vamos a registrar la asistencia en el SIGA y luego en la matriz física. A ver, vamos. Bone Luis. Presente, Licen. Bravo John. Bravo John. Campo Verde Melangui. Buenos días, presente. Celi Freddy. Presente. Escobar Dana. Presente. García Yanelis. Presente. García Jesús. Presente.
Engarófalo Stalin. Presente, le dicen buenos días. Buenos días. Magno Lisset. Presente, buenos días. Buenos días. Morales Clever. Presente. Párraga Cleverson. Presente. Pazmiño Marjorie. Presente, buenos días. Buenos días. Pluas Juanceano. Buen día, Inge, presente. Buenos días. Proaño Justin. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Reynoso Michael. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días. Rosel Jennifer. Buenos días, presente. Salazar Joseph. Buen día, presente. Buenos días. Salazar Haider. Salazar Haider. Torres Alejandro. Presente. Valencia John. Valencia John. Varela Jonathan. Varela Jonathan. Vélez John. Presente. Muy bien, veamos. ¿Alguien ingresó luego del registro? Bravo. Inge, buenos días, disculpe. Presente. Ya, Buenos días. buenos días. Nos faltan Salazar Haider. Salazar Haider. Nos faltarían Salazar, Valencia y Varela. Ah. Inge, buenos días. Sí, buenos días. ¿Será que me puede poner en la lista? A ver, Salazar. Sí. Sí, ya le estoy poniendo la falta. Ya le retiro. Gracias. Nos faltan Valencia y Varela. Salazar. Valencia y Varela al parecer son retirados, ¿verdad? Ya. Ya están corregidas las asistencias. Bien. ¿Alguien que me quiera decir cuál fue la última clase que vimos? ¿Qué vimos? Sobre la raza. Sobre la raza. ¿Qué dijimos? ¿Qué hablamos sobre la raza?
A ver, alguien que me diga que hablamos sobre la raza. Sobre la raza, el racismo hablamos, ¿no? Que la raza era una forma de distinguir a otras personas, digamos, negros, blancos y así. Bien, eso es bien. Habíamos dicho, pues, o entendido como raza a cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas, cuyas características, pues, diferenciales son transmitidas genéticamente por herencia, ¿no? Y decíamos que actualmente ya no utilizamos ese término raza, ¿no? En todo caso, habría una única raza que es la humana, ¿no? Decíamos, porque el término raza se utilizaba ¿para qué en la antigüedad? ¿Se acuerdan? Para dividir, Ujú. Había esa marcada diferencia, ¿no? Para dividir, decíamos, para diferenciar entre quiénes. era como blancos, negros. O sea, hacían las diferencias entre ricos y pobres y los Ajá. esclavos. Ujú, ricos, pobres y los esclavos, ¿no es cierto? Decían que los europeos eran la mejor raza, ¿no? Que tenían los ojos verdes, azules, el pelo rubio, enrollado, ¿no? Y que pues los raza de los negros, en este caso los indígenas, perdón, eran lo peor, ¿no? Se pensaba pues durante siglos que los seres humanos podían ser separados por razas, tomando en consideración las características físicas, como les decía, pues el color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello, el ángulo facial o la forma del cráneo. Y allí pues que tradicionalmente se haya dividido pues a la especie humana, se dividía en tres grandes grupos, como la blanca o caucásica también le llamaban, la amarilla o la mongólica y la negra o negroide. Entonces, durante siglos, dice, durante años, ¿no? Como razas eran denominados los diferentes grupos humanos que poblaban en el planeta, de acuerdo con diversos sistemas de clasificación usados entre todo, pues, entre los siglos 19 y 20. En la actualidad, pues, se considera que la especie humana no se encuentra dividida en razas, sino que todos descendemos de un tronco común, ¿no? O sea, porque tenemos el hecho de que tengamos diferente color de piel, diferente color de cabello, diferente contextura física, no nos da para pues que nos establezcan por grupos de razas, ¿no? Porque descendemos, como dice, de un tronco común que es la raza humana. En ese caso, por ejemplo, la raza de los otros seres vivos serían los animales, las plantas, ¿no? Y que en este sentido la separación por razas no es más que una convención y una arbitrariedad, ¿no? Que no tiene bases científicas y que mucho menos implica jerarquía humana. No es que vamos a dividir porque los europeos son, según ellos, son la raza superior, se consideraban, ¿no es cierto? Y allí como alternativa, pues el concepto de raza se opte más bien por el de etnia. Es decir, en la actualidad, en vez de decir razas, la raza blanca, la raza mestiza, la raza indígena, vamos a nombrar por las etnias y nacionalidades, ¿no? Porque eso es discriminatorio, ¿no? Porque los científicos, que no es ningún sustento científico para decir que pertenecen a otra raza. No la hay. Por lo tanto, pues decíamos que vamos a utilizar el término etnia, ¿no? También decíamos que habíamos definido como raza. Al término raza se refiere a la división de seres vivos según una serie de atributos físicos y biológicos compartidos, que sería pues la más aceptada, ¿no? El término
para referirnos a los seres vivos. Entonces, si hablamos de seres vivos, decimos que pues hay la raza humana, la raza de los animales, ¿no? Que tienen pues una serie de atributos o características físicas y biológicas diferentes. Y pues hay la raza, digamos, de los animales que comparten las mismas características y los atributos. Y al hablar de raza es referirse a una división, una construcción social. O sea, al decir raza es una construcción social que el ser humano mismo la ha creado, que se hace de diferentes grupos, divide en diferentes grupos humanos de acuerdo a las características físicas. Pues no vamos a decir la raza negra, la raza india, la raza indígena, la raza mestiza, porque, como decíamos, todos somos iguales, somos seres humanos, tenemos las mismas características físicas, anatómicamente. Claro que el color de los ojos, el color de la piel va a cambiar, pero no así pues vamos a discriminar de esa manera, ¿no? Y en cambio también habíamos hablado acerca del racismo. ¿Quién me dice qué habíamos dicho que es el racismo? La discriminación hacia otras personas, tomando en cuenta su color de piel y sus rasgos físicos. Ujú. ¿Qué más? Gracias. También es lo que puede ser, impide a sus derechos, principalmente. Ya, impedir, discriminar. ¿Qué más? Ya. A ver, alguien más que me diga que comprendemos por racismo. Ojo, ¿no? Esta es una pregunta de examen, se decidió. El racismo, pues, no es más que una teoría, ¿no? Obviamente, un constructo de igual forma social creado por el ser humano. Es la teoría, pues, según la cual un grupo sería superior a otros, ¿no? Superior a otros de diferentes razas o etnias. El racismo procura un orden jerárquico entre los grupos étnicos con el fin de justificar ciertos privilegios, ventajas de las cuales pues son beneficiarios un grupo dominante. Hay un grupo dominante y el grupo dominado. Por ejemplo, la etnia o el grupo afroecuatoriano durante años y por siglos fueron esclavos. No fueron esclavos, eran vendidos y utilizados para las faenas más duras, más fuertes, ¿no? Y cuando tenían pues sus hijos también pasaban a manos de los patrones, ¿no? Eran también dueños, y cuando vendían las tierras, en el caso de aquí del Ecuador, los indígenas eran vendidos, las haciendas también con toda la población indígena. Por lo tanto, pues durante años, siglos, digamos, existió esa diferencia hablemos de razas, que se llamaba en ese entonces, pero actualmente decimos pues que es un término discriminatorio, el racismo, al utilizar estos términos y creer que existen razas superiores para justificar ciertos privilegios. Entonces los que tenían los grandes latifundios pues utilizaban en este caso en América, en Ecuador, para los indígenas que igual hagan las tareas agrícolas para bien beneficio del señor feudal, se llamaba, ¿no? Y en el caso, pues, de los europeos en Occidente, utilizaban a los negros, ¿no? A los afro, como esclavos para hacer estas tareas más duras. Con el fin de oponerse al racismo, la Organización de Naciones Unidas, es decir, la ONU, adoptó en el año 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial y determinó pues el 21 de marzo
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Es decir, que ningún ser humano debe ser discriminado bajo ninguna causa, bajo ningún pretexto, sobretexto, porque todos somos iguales. Bien, vamos a revisar a estudiar, digamos, la temática sobre el patrimonio cultural. El objetivo es reconocer la importancia del patrimonio cultural como bienes culturales de las generaciones pasadas, presentes y futuras, porque si bien es cierto, las generaciones pasadas fueron los que dejaron estos legados, las presentes estamos disfrutando y debemos de cuidar para las generaciones venideras. Bien, para empezar vamos a ver un vídeo. ¿Qué es el patrimonio cultural? Son todos aquellos bienes y saberes propios e irreemplazables heredados de generación en generación por nuestros ancestros y mantenidos por nosotros hasta la actualidad. Son prácticas y tradiciones de un pasado atesorado durante muchos años por una comunidad. Son el testimonio de sus vidas, son ópticas que permiten comprender el mundo, son lenguas y artes que expresan un sentido particular de su existencia. El patrimonio cultural da cuenta de nuestra identidad y nuestra diversidad. Y al ser nosotros portadores de cultura, participamos en su construcción de manera activa. ¿Existen diferencias entre patrimonio cultural y patrimonio natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural son todos los elementos y recursos que concede la naturaleza. Y estos dos patrimonios, al complementarse, dan lugar al paisaje cultural, la cultura como agente y la naturaleza como medio. ¿Cómo se clasifica el patrimonio cultural? Se clasifica en patrimonio cultural inmaterial, mueble, inmueble arqueológico y documental. El patrimonio cultural inmaterial corresponde a las lenguas y tradiciones orales, celebraciones, conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, entre otros. El patrimonio cultural mueble comprende todos los bienes que pueden trasladarse, como pinturas, cerámica, textiles, libros. El patrimonio cultural inmueble hace referencia a los bienes que no pueden ser transportados, como casonas, plazas, cementerios, caminos, muros, entre otros. El patrimonio cultural arqueológico corresponde a los bienes muebles e inmuebles elaborados en épocas precolombinas. Y el patrimonio cultural documental comprende libros, documentos, archivos con carácter histórico, científico o simbólico. Conoce tu patrimonio, protégelo y celébralo. Bien. A ver, los compañeros que me quieran compartir, ¿qué ha sido, según lo que hemos escuchado, hemos observado, qué es el patrimonio cultural? Profe, el patrimonio cultural era las artes, lenguas,
etc., que era antiguamente de nuestros antepasados y que tenemos que cuidarlos. Asimismo, como hay patrimonio cultural, hay el patrimonio natural, que son que son así, que no son creados por nosotros, sino hechos por la naturaleza misma. Y eso. Gracias, Ronald. A ver, alguien más que me comparta qué es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural es más bien es diverso. Se le puede decir que principalmente eh, llevan lo que es patrimonio tipo lenguaje expresivo, cómo se lleva tradicionalmente en las, ¿cómo se le puede decir? En lo que es aprendizaje y entre muchas cosas. También hay lo que son inmuebles y las otras creo que eran, no me acuerdo la otra. Ay, inmuebles y bueno, no, ese no me acuerdo, pero sí, sí, en total patrimonio cultural es diversos, en pocas palabras. Gracias, Jason. A ver, otro compañero. Es el conjunto de bienes, ya sean tangibles o intangibles, que tienen un valor, ya sea espiritual o sentimental, que se ha llegado y se va pasando de generación en generación. Gracias, muy bien. Otro compañero o compañera. A ver. A ver, Jennifer. Los bienes materiales o no materiales heredados de nuestros antepasados. Bien, gracias. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Quién quiere participar? Bien. Hemos escuchado, pues, y hemos observado que el patrimonio cultural son todos los bienes, ¿no? Materiales, inmateriales, tangibles, intangibles, naturales, documentados. Son todos los bienes que el ser humano ha creado, que nuestros primeros aborígenes nuestros ancestros crearon, ¿no? Decía un compañero, me gustó lo que dijo, los bienes espirituales y sentimentales, decía que el ser humano, nuestros primeros aborígenes, quienes poblaron, crearon y que se los conserva hasta la actualidad, ¿no? Nos decía pues que existe bienes muebles e inmuebles. ¿Cuáles serán los bienes muebles como patrimonio cultural? ¿Cuáles serán los bienes muebles? Todos los que, por ejemplo, se pueden tocar muebles, o sea, lo que tiene como un tipo de testimonio, algo que es digamos, por ejemplo, algo histórico, que digamos, por ejemplo, un libro que a pasar de los años ha trascendido de generación en generación y es como un tipo patrimonio, ya que fue documentado como científicamente de una cultura en específico. Ya, bien, correcto, ¿no? Es decir muebles e inmuebles le da una diferencia. Los bienes culturales muebles, aquellos que los podemos, como dice el compañero, tocar, pero sí los podemos trasladar de un lugar a otro. Y los bienes inmuebles son los que los podemos tocar, ver, creados por la mano del hombre, del ser humano, pero no los podemos trasladar. Ejemplos, a ver,
hagamos la diferencia entre los bienes culturales muebles y los bienes culturales inmuebles. ¿Qué podemos trasladar y qué no los podemos trasladar? Algo que no se podía trasladar sería las ruinas. O sea, Correcto, ¿no? Las como ruinas en Cuenca, ¿no? Por ejemplo. sí, las ruinas de Cuenca. Y algo que se podría trasladar sería tal vez cerámicas o algo así, como las cerámicas de Valdivia o alguna cosa así. Sí, correcto, ¿no? Las diferentes vestigios cerámicas encontrados como vasijas, utensilios, ¿no? Que se los conserva, por ejemplo, en el Museo del Banco Central en Quito, ¿no? Las podemos decir, vamos a hacer un museo en Cuenca y los podemos trasladar, o vamos a hacer una exposición en la ciudad de Cuenca, o vamos a hacer una exposición en Guayaquil, por decir, podemos trasladar, se los puede trasladar, ¿no? Pero hay cosas, bienes patrimoniales, inmuebles que no se los puede trasladar, como por ejemplo que no podemos decir los tomamos y los llevamos a tal lugar. Las iglesias podrían ser. Correcto. Yo quiero la participación de todos los compañeros, las iglesias. Mire, en Quito tenemos un sinnúmero de iglesias que fueron construidos en la época de la colonia por los españoles y con la mano de obra de los indígenas, de los mestizos también. Y pues no las podemos trasladar, ¿no? La arquitectura en cuanto a las iglesias, tanto en Quito colonial, y también las iglesias que existen, por ejemplo, en Cuenca, también son patrimonio cultural de la humanidad y son bienes inmuebles, porque no podemos decir las tomamos y las llevamos, ¿no? Como también algunas construcciones, algunas viviendas que fueron los dueños en la antigüedad, los mestizos, y que también tienen una arquitectura colonial. En Quito, por ejemplo, está prohibido la derribación o demoler esas casas porque son patrimonio cultural de la humanidad, son declarados patrimonio cultural y por lo tanto no se puede trasladar y tampoco pues se puede demoler, ¿no es cierto? Se puede derrumbar aquellas casas para construir otros viviendas de carácter moderno según la actualidad. No lo podemos. Por lo tanto, entonces ahí están los patrimonios culturales muebles e inmuebles. Muebles porque los podemos trasladar, tomarlos y decirlos vamos a trasladar a otro museo, por decirlo, o a otro lugar. Y los inmuebles, pues por lo que no los podemos trasladar, como decía, pues los compañeros, las ruinas, las iglesias que existen, las diferentes construcciones que han sido construidas y sobre todo pues en la época colonial. Y también nos hablaban de patrimonio natural. ¿Cuál era la diferencia entre el patrimonio natural? Digamos que son reservas naturales históricos. Pues, sí, pueden estar las reservas dentro de del patrimonio natural, ¿no? Y el patrimonio natural y el patrimonio material, ¿no? El material, ¿por quién es creado? ¿Por la mano de obra? Por la mano de los seres humanos, ¿no es cierto? Y en cambio, el patrimonio natural, ¿cómo se ha creado? De forma natural, o sea, por la naturaleza misma. Por la naturaleza misma. A ver, un ejemplo de patrimonio natural que tenemos aquí en el Ecuador y que es creado por la naturaleza, no creado el ser humano, ¿no?
Dice, por Las ejemplo, Islas Galápagos. los Galápagos, ¿se puede decir? Como dijo el compañero. Las Islas Galápagos son un patrimonio cultural natural de la humanidad, porque no ha creado el ser humano, ¿no? Esos son Cotopaxi. el Cotopaxi, los nevados, ¿qué más? Hablemos la laguna del Cuyabeno. Es un patrimonio cultural natural. ¿Qué más? ¿Qué otros lugares son declarados patrimonio natural? Han sido creados por el ser humano, ¿no? Bien. Vamos a reafirmar nuestros conocimientos. Por lo tanto, pues el patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales, naturales, tangibles, intangibles. ¿Por qué decimos tangibles? Porque los podemos tocar, los podemos ver. Y también dice intangibles. ¿Por qué diremos intangibles? A ver, alguien que me quiera comentar. No se pueden tocar. Que no se pueden tocar, no los podemos ver. ¿Qué? Un ejemplo de patrimonio cultural intangible. Los idiomas. Ujú. La lengua, ¿no? La lengua. ¿Qué más? Las costumbres. Las costumbres, algo más específico de la costumbre. Medicina ancestral. La medicina, ya. ¿Qué más? Conocimiento. El conocimiento, ¿qué más? ¿Qué más no podemos tocar? ¿Qué más?